Escándalo en la boda. La rival kármica descubre que él sigue obsesionado contigo. En medio de una celebración que debía ser perfecta, todo se rompe en segundos cuando sale a la luz una verdad que nadie esperaba. Una tensión invisible empieza a crecer entre miradas, silencios y palabras que hieren más que cualquier grito. Y lo peor ocurre cuando ella entiende que no es solo una boda, es el escenario de una guerra emocional que llevaba tiempo gestándose. Sientes que esa boda es solo una fachada para ocultar una verdad más profunda. En el ambiente se percibe una tensión que no encaja con la idea de celebración. Todo parece demasiado controlado, demasiado perfecto, como si cada gesto estuviera ensayado para esconder algo que no se quiere mostrar. Hay una sensación de que detrás de las sonrisas hay presión, incomodidad y temas no resueltos. No es tanto que todo sea una mentira absoluta, sino que hay una capa emocional muy fuerte que está siendo reprimida a propósito, como si nadie quisiera que se note lo que realmente está pasando entre ellos. ¿Notas que él no está completamente presente en ese momento tan importante? Su energía se siente dividida, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera en otro lugar. Hay momentos en los que reacciona tarde o sonríe sin verdadera conexión con lo que está ocurriendo. No parece alguien que esté viviendo el evento con plenitud, sino más bien alguien que está cumpliendo un papel. Eso crea una sensación rara en el entorno, como si su atención se escapara constantemente hacia pensamientos o recuerdos que no puede controlar. ¿Percibes que la energía entre él y la rival cambia de forma repentina en el evento? Sí, hay fluctuaciones muy claras en la dinámica entre ambos. A ratos parece que intentan mantener una distancia emocional, pero en otros momentos surge una incomodidad intensa cuando se cruzan miradas o gestos indirectos. No es una tensión estable, sino algo que sube y baja como olas. Eso genera un ambiente inestable, donde cualquier pequeño detalle puede alterar completamente el estado emocional de la escena. ¿Te preguntas si ella ya sospechaba de tu conexión con él desde hace tiempo? La actitud de ella muestra señales de desconfianza acumulada, no algo que haya nacido ese mismo día. Se nota que ha estado observando, comparando y analizando comportamientos durante bastante tiempo. Hay reacciones que no son espontáneas, sino más bien defensivas, como si ya hubiera construido en su mente una narrativa previa sobre lo que ocurrió entre vosotros. No es sorpresa total, es más bien confirmación de algo que ya intuía. ¿Intuyes que alguien está observando cada movimiento con intención de provocar un conflicto? En ciertos momentos, la energía del entorno se vuelve demasiado consciente, como si no fuera un evento relajado, sino un espacio vigilado emocionalmente. Hay miradas que no son neutrales, pequeños gestos que parecen buscar reacción. Esto no significa necesariamente una provocación directa constante, pero sí una sensibilidad extrema a cualquier detalle que pueda interpretarse como amenaza o desafío. ¿Sientes que un secreto que creías enterrado está a punto de salir a la luz? La sensación es de acumulación, como si algo que estuvo guardado durante mucho tiempo ya no pudiera sostenerse igual. No necesariamente se trata de una confesión literal inmediata, pero sí de señales, comentarios indirectos o reacciones emocionales que empiezan a filtrar información. Es como si el control sobre ese secreto se estuviera debilitando poco a poco en el peor momento posible. ¿Puedes percibir tensión en el ambiente antes de que ocurra el escándalo? Sí, el ambiente no está ligero ni fluido. Hay una densidad emocional previa que se siente incluso antes de cualquier evento concreto. Es esa típica calma incómoda donde todos parecen estar conteniendo algo. Las conversaciones no fluyen con naturalidad y hay pausas extrañas, como si algo estuviera esperando el momento exacto para explotar. ¿Te has preguntado si él realmente ha cerrado su historia contigo? Su comportamiento no muestra un cierre emocional completo. Hay señales de que ciertas emociones siguen activas, aunque estén reprimidas o no expresadas. No es necesariamente una intención consciente de volver, sino más bien un vínculo energético o emocional que no se ha desactivado del todo. Eso puede generar contradicciones internas
en su forma de actuar en el presente. ¿Sientes que la rival no actúa desde el amor, sino desde la obsesión? Su comportamiento muestra una intensidad que no siempre es equilibrada. Hay una necesidad constante de control, de comparación y de validación externa. Eso no se siente como una relación tranquila, sino como una dinámica donde el miedo a perder su lugar pesa mucho más que la confianza. Esa presión interna puede traducirse en reacciones impulsivas o emocionales. ¿Notas que la boda se convierte en un escenario emocionalmente inestable? El evento pierde su estabilidad emocional conforme avanza. Lo que debería ser celebración se transforma en un espacio cargado de microtensiones. Pequeños incidentes, gestos o palabras tienen un impacto desproporcionado. Es como si todo estuviera amplificado emocionalmente, haciendo que cualquier detalle pueda desencadenar una reacción mayor. ¿Crees que él está atrapado entre dos energías completamente opuestas? Se percibe claramente una división interna. Por un lado, la obligación del presente, lo formal, lo establecido. Por otro, una carga emocional del pasado que no desaparece fácilmente. Esa dualidad genera confusión en su comportamiento porque no actúa desde una sola intención clara, sino desde un conflicto interno constante. ¿Sientes que la rival busca humillarte indirectamente en ese evento? Hay comportamientos que pueden interpretarse como intentos de posicionamiento emocional o social más que ataques directos. No siempre es evidente o explícito, pero sí hay gestos que parecen diseñados para reafirmar su lugar. Esa necesidad de validación puede generar acciones que se sienten incómodas o competitivas en el ambiente. ¿Percibes que la verdad sobre ti todavía pesa en la mente de él? Su forma de reaccionar ante ciertos estímulos sugiere que no todo está completamente cerrado internamente. Hay recuerdos o emociones que aparecen en momentos específicos, aunque no se expresen abiertamente. Eso crea una especie de carga silenciosa que influye en su comportamiento sin necesidad de palabras. Te preguntas si él sigue comparando todo contigo incluso en ese momento. No es una comparación consciente constante, pero sí puede haber referencias internas automáticas, especialmente cuando surgen emociones intensas o situaciones similares a las vividas en el pasado. Eso no significa que esté actuando en función de ello, pero sí que ciertos recuerdos pueden activarse de forma involuntaria. ¿Sientes que la rival empieza a perder el control emocional? En algunos momentos, su estabilidad emocional parece más frágil, especialmente cuando percibe amenazas simbólicas o interpretadas. No es una pérdida total de control, pero sí una sensibilidad elevada que puede traducirse en reacciones más intensas de lo esperado. Esa inestabilidad afecta directamente la dinámica del evento. ¿Notas señales de que alguien está a punto de confesar algo incómodo? Hay momentos de silencio cargado, miradas evitadas y cambios bruscos de actitud que suelen preceder a situaciones de tensión verbal. No necesariamente ocurre una confesión directa inmediata, pero sí existe una acumulación de presión emocional que hace que la posibilidad de una revelación se sienta cercana en el ambiente. ¿Intuyes que el escándalo no es accidental sino provocado? La sensación general del ambiente apunta a que hay una acumulación de tensiones previas que no explotan porque sí, sino porque se han ido alimentando poco a poco. No se percibe como un accidente aislado, sino como el resultado de emociones contenidas, malentendidos y decisiones que han ido empujando la situación hacia un punto crítico. A veces no hace falta una acción directa para provocar el caos. Basta con una cadena de silencios, sospechas y reacciones mal gestionadas que terminan chocando todas al mismo tiempo. ¿Sientes que hay miradas cargadas de celos y frustración? En el entorno se nota una carga emocional en las miradas, como si cada persona estuviera interpretando lo que ve desde su propio conflicto interno. Hay miradas que no son neutrales, que vienen con comparación, con inseguridad o con incomodidad. Esa mezcla crea un ambiente denso, donde incluso un gesto pequeño puede ser interpretado de forma exagerada, especialmente cuando hay emociones de posesión o miedo a perder algo importante.
Te preguntas si él aún guarda recuerdos intensos de ti. Se percibe que ciertos recuerdos no han perdido fuerza emocional, aunque estén archivados en un lugar interno que él intenta no tocar. No son recuerdos constantes, pero aparecen en momentos de presión o cuando algo en el presente activa asociaciones emocionales. Eso genera pequeños desajustes en su forma de actuar, como si por dentro hubiera capas que todavía reaccionan al pasado. ¿Sientes que la rival no soporta la idea de ser comparada contigo? Su comportamiento refleja una sensibilidad alta a cualquier señal que pueda interpretarse como comparación. No es solo una cuestión superficial, sino una inseguridad profunda que se activa cuando siente que no es suficiente o que su posición puede ser cuestionada. Eso puede traducirse en reacciones defensivas, necesidad de control o incluso cambios bruscos en su estado emocional. ¿Notas que el ambiente cambia cuando se menciona tu nombre? Cuando aparece cualquier referencia indirecta a ti, la energía del entorno se tensa de inmediato. Las conversaciones se vuelven más cortas, las reacciones más cuidadas, como si hubiera un tema sensible que todos reconocen aunque nadie quiera profundizar demasiado. Es un tipo de reacción casi automática, como si tu nombre activara un punto emocional delicado en la dinámica general. ¿Percibes que alguien está a punto de perder la calma públicamente? Hay señales claras de acumulación emocional, respiraciones más tensas, respuestas más cortantes, miradas que evitan prolongarse. Todo eso suele preceder a un momento donde el control emocional se debilita. No significa necesariamente un estallido inmediato, pero sí una inestabilidad creciente que puede romperse con el estímulo adecuado. ¿Sientes que la boda está marcada por una energía de conflicto oculto? El evento no fluye de manera ligera. Hay capas invisibles de tensión que no se dicen, pero se sienten. Es como si cada persona estuviera gestionando algo interno mientras intenta mantener una apariencia normal. Esa disonancia entre lo que se muestra y lo que se siente genera una atmósfera cargada, donde cualquier detalle puede amplificarse. ¿Te preguntas si él realmente quiso llegar hasta ese matrimonio? Su energía no se percibe completamente alineada con la idea de una decisión emocional totalmente clara. Hay señales de ambivalencia, como si hubiera partes de su interior que aceptan la situación y otras que todavía están en conflicto. Eso no significa necesariamente arrepentimiento explícito, sino más bien una falta de integración emocional completa con lo que está viviendo. ¿Sientes que la rival está buscando una confirmación de sus sospechas? Su actitud parece orientada a leer señales constantemente, como si estuviera intentando confirmar algo que ya sospecha internamente. Observa gestos, interpreta silencios, analiza reacciones. Esa búsqueda constante de validación de sus propios miedos puede intensificar su ansiedad emocional y hacer que reaccione de forma más sensible a cualquier detalle. ¿Notas que él reacciona de forma extraña ante ciertos recuerdos? Hay momentos en los que su comportamiento cambia ligeramente cuando se tocan temas o situaciones que activan su memoria emocional. No es algo evidente para todos, pero sí perceptible en pequeños gestos, pausas, miradas, cambios en el tono. Eso sugiere que ciertos recuerdos siguen teniendo un impacto interno, aunque no se expresen verbalmente. ¿Percibes que hay verdades que nadie se atreve a decir en voz alta? El ambiente está lleno de cosas no dichas, no porque no existan palabras, sino porque hay un acuerdo implícito de evitar ciertos temas para mantener la estabilidad superficial. Esa contención genera presión, porque lo no expresado no desaparece, simplemente se acumula hasta encontrar una salida inesperada. ¿Sientes que el escándalo está a punto de estallar sin aviso? La energía se siente al borde de un punto de ruptura. No hay una señal única clara que lo anuncie, sino múltiples pequeñas tensiones que convergen. Eso es lo más inestable, cuando todo parece relativamente controlado, pero en realidad ya está demasiado cargado como para sostenerse mucho más tiempo. ¿Te preguntas si él aún sueña contigo en secreto? Más que sueños literales,
Se percibe la persistencia de imágenes mentales o recuerdos que aparecen en momentos de desconexión o vulnerabilidad emocional. No es algo constante ni dominante, pero sí lo suficientemente significativo como para dejar huella en su mundo interno. ¿Sientes que la rival está emocionalmente al límite? Su estabilidad parece depender mucho del entorno inmediato y de las señales que interpreta. Cuando percibe incertidumbre o amenaza simbólica, su estado emocional se intensifica rápidamente. Eso la coloca en una posición de vulnerabilidad, donde cualquier pequeño detonante puede alterar su equilibrio interno. Percibes que la boda se convierte en un campo de batalla invisible. No hay confrontaciones constantes abiertas, pero sí una dinámica subyacente de tensión entre personas, emociones y expectativas. Cada interacción tiene un peso adicional, como si todo estuviera cargado de significado oculto. Eso transforma el evento en un espacio emocionalmente competitivo, sin necesidad de conflictos directos visibles. ¿Te preguntas si él realmente te ha dejado atrás o solo lo finge? Se percibe una separación entre lo que muestra hacia afuera y lo que ocurre dentro. A nivel externo, puede intentar sostener una imagen de estabilidad y cierre, pero internamente, no todo está completamente resuelto. No es necesariamente que viva en el pasado constantemente, sino que hay momentos donde ciertos recuerdos o emociones se activan y rompen esa apariencia de indiferencia. Eso crea la sensación de que no todo está cerrado del todo, aunque tampoco esté abierto de forma evidente. ¿Sientes que la rival interpreta cada gesto como una amenaza? Su percepción del entorno está muy filtrada por la inseguridad. Cualquier detalle puede adquirir un significado exagerado si encaja con sus miedos internos. No es que todo el tiempo esté en alerta máxima, pero sí hay una sensibilidad elevada que hace que reaccione más fuerte de lo normal ante gestos que para otros pasarían desapercibidos. Eso distorsiona su interpretación de la realidad en ciertos momentos. ¿Percibes que la situación se descontrola emocionalmente en público? La energía del evento se vuelve cada vez más difícil de sostener de forma equilibrada. Aunque no todo estalle de manera inmediata, sí hay microreacciones visibles que empiezan a romper la armonía superficial. Cambios de tono, silencios incómodos, reacciones impulsivas pequeñas. Todo eso va acumulándose hasta generar una sensación de pérdida de control progresiva en lo emocional. ¿Notas que él no puede sostener la mentira emocional por más tiempo? Más que una mentira consciente constante, lo que se percibe es una tensión interna entre lo que se espera de él y lo que realmente siente o procesa. En ciertos momentos, esa tensión se refleja en su lenguaje corporal o en su forma de responder. No puede mantener una coherencia emocional perfecta todo el tiempo, y eso hace que se noten pequeñas grietas en su actitud. ¿Sientes que el escándalo cambia el rumbo de todo lo que estaba planeado? Hay una alteración clara en la energía del evento cuando las tensiones empiezan a hacerse visibles. Lo que debía seguir un guión socialmente establecido empieza a desviarse por reacciones emocionales imprevistas. Aunque no todo colapse de forma total, sí se siente que el equilibrio inicial ya no se puede recuperar del todo después de ciertos momentos críticos. ¿Te preguntas si la rival se enfrenta finalmente a la verdad? En algún punto del proceso emocional, ella se ve obligada a reinterpretar lo que creía tener bajo control. No siempre es una verdad externa lo que aparece, sino una confrontación con sus propias sospechas y emociones. Eso puede generar un momento interno de choque, donde lo que intuía empieza a sentirse demasiado evidente como para ignorarlo. ¿Sientes que hay una confesión que rompe la estabilidad del momento? La energía apunta a que hay información, palabras o reacciones que actúan como detonante emocional. No necesariamente tiene que ser una confesión formal y directa, sino algo dicho en un momento de tensión que cambia completamente la percepción del entorno. Ese tipo de ruptura suele afectar más por el contexto emocional que por las palabras en sí. ¿Percibes que la boda se convierte en un punto de no retorno? Después de ciertos momentos de tensión acumulada, la dinámica del evento ya no vuelve a su estado inicial. Incluso si en apariencia todo continúa,
Emocionalmente, algo se ha desplazado de forma irreversible. Es como un antes y un después interno dentro de la misma celebración, donde ya nada se siente exactamente igual. ¿Notas que él queda expuesto emocionalmente frente a todos? Hay instantes donde su comportamiento deja ver más de lo que probablemente quisiera mostrar. No necesariamente de forma dramática, pero sí a través de reacciones sutiles, incomodidad, pausas, cambios en la expresión o en la forma de interactuar. Eso genera una sensación de exposición emocional, aunque no sea verbalizada. ¿Sientes que después de este evento, nada volverá a ser igual entre ustedes? La energía del evento marca un cambio en la dinámica general. Incluso, si no hay contacto directo o cambios inmediatos visibles, internamente algo se reorganiza. Lo vivido genera una huella emocional que modifica la forma en que se perciben las conexiones y las decisiones posteriores. Es un punto de transformación más interno que externo. ¿Sientes que la rival se está enfrentando a algo que confirma sus peores miedos? La energía muestra un momento interno bastante fuerte donde ella deja de sostener ciertas dudas y empieza a verlas como algo demasiado evidente para ignorarlo. No siempre es una revelación externa clara, sino una suma de señales, comportamientos y sensaciones que encajan entre sí. Eso provoca una reacción emocional intensa, porque cuando alguien ya estaba inseguro de base, cualquier confirmación se siente mucho más grande de lo que realmente es en la superficie. ¿Percibes que la energía entre ustedes no se ha roto del todo? No hay una ruptura energética completa en el sentido emocional profundo. Más bien, se siente como un vínculo que ha cambiado de forma, que ya no está activo de la misma manera, pero tampoco está completamente apagado. Es como una conexión que sigue existiendo en segundo plano, sin protagonismo, pero que puede activarse en ciertos momentos concretos cuando algo la reaviva. ¿Notas que él no puede desconectarse emocionalmente de ti? No es una desconexión total ni limpia. Hay momentos donde su mente o su estado emocional parecen regresar a ciertos recuerdos o sensaciones asociadas contigo, especialmente en situaciones de estrés o presión emocional. Eso no significa acción ni decisión, sino más bien un eco interno que aparece de forma espontánea y le afecta en pequeños detalles de su comportamiento. ¿Sientes que la rival pierde seguridad a medida que avanza el evento? Su seguridad no se mantiene estable durante toda la situación. Hay fases donde intenta sostener una imagen firme, pero conforme avanza el ambiente y se intensifican las emociones alrededor, esa estabilidad empieza a fluctuar. No es una caída abrupta, sino una erosión progresiva causada por la acumulación de interpretaciones emocionales y tensión interna. ¿Percibes que el escándalo no solo es público, sino profundamente emocional? Lo que ocurre no se limita a lo visible. Lo más fuerte no está en lo que se dice o se ve, sino en lo que cada persona está procesando por dentro. El impacto emocional es mucho más profundo que el evento en sí, porque activa inseguridades, recuerdos, miedos y comparaciones internas que amplifican todo lo que sucede en la superficie. Notas que él intenta proteger una imagen que ya está rota. Se percibe un esfuerzo por mantener cierta coherencia externa, aunque internamente la situación ya no encaje del todo. Esa diferencia entre imagen y emoción genera tensión, porque mantener una fachada en un entorno emocionalmente cargado requiere un esfuerzo constante. Y ese esfuerzo se nota en pequeños detalles, pausas, control excesivo, respuestas medidas. ¿Sientes que la verdad sobre ti se convierte en el centro del conflicto? Tu presencia simbólica o emocional actúa como un punto de referencia constante en la dinámica del conflicto. No necesariamente porque todo gire explícitamente en torno a ti, sino porque eres parte de la comparación, de la memoria emocional o de la tensión no resuelta. Eso convierte la idea de tu historia en un eje silencioso dentro del conflicto. ¿Percibes que la rival actúa impulsada por celos acumulados? Hay una acumulación emocional previa que influye en sus reacciones. No todo es reacción del momento, sino también una suma de pensamientos, interpretaciones y comparaciones que han ido creciendo con el tiempo.
Cuando esa carga se activa en un entorno como este, puede salir de forma más intensa o desordenada. ¿Notas que él queda atrapado entre lo que dice y lo que siente? Se genera una discrepancia entre su comunicación externa y su mundo interno. No siempre expresa lo que realmente procesa emocionalmente en el momento, lo cual crea una especie de tensión interna. Esa diferencia no es necesariamente consciente todo el tiempo, pero se refleja en contradicciones sutiles en su comportamiento. ¿Sientes que la boda revela algo que llevaba mucho tiempo oculto? El evento actúa como un detonante que deja salir dinámicas que ya existían, pero que estaban controladas o disimuladas. No es que todo aparezca de la nada, sino que el contexto hace que ciertas emociones o tensiones se vuelvan visibles. Eso da la sensación de revelación, porque lo que estaba contenido deja de estarlo. ¿Te preguntas si él realmente te ha dejado atrás o solo lo finge? La sensación general no es de cierre absoluto emocional. Hay capas internas que no siempre se ven, y aunque externamente pueda parecer que todo está superado, ciertos detalles sugieren que no todo está completamente procesado o integrado. Eso no implica intención activa, sino más bien procesos emocionales no terminados. ¿Sientes que la rival interpreta cada gesto como una amenaza? Su nivel de interpretación emocional es alto en este contexto. No todo gesto tiene un significado real profundo, pero su mente puede amplificarlo si encaja con su estado emocional del momento. Eso hace que el entorno se sienta más cargado de lo que objetivamente es, porque todo pasa por un filtro emocional intenso. ¿Percibes que la situación se descontrola emocionalmente en público? Hay una pérdida progresiva de estabilidad emocional en algunos momentos del evento. No necesariamente explosiones constantes, pero sí pequeñas fisuras en el control emocional de las personas implicadas. Eso genera una sensación de que el equilibrio general es frágil y puede romperse con facilidad. ¿Notas que él no puede sostener la coherencia emocional por más tiempo? La coherencia emocional perfecta es difícil de mantener en un entorno de tanta presión interna. En ciertos momentos, se perciben pequeñas inconsistencias en su forma de reaccionar o comunicarse, lo que refleja un conflicto interno entre lo que siente, lo que piensa y lo que intenta mostrar. ¿Sientes que el escándalo cambia el rumbo de todo lo que estaba planeado? El desarrollo del evento se desvía de su estructura inicial emocionalmente hablando. Aunque exteriormente todo continúe, la dinámica interna ya no sigue el mismo patrón. Eso crea una división entre lo que se esperaba y lo que realmente se está viviendo. ¿Te preguntas si la rival se enfrenta finalmente a la verdad? Hay un punto donde sus propias percepciones y emociones se alinean de una forma más clara, obligándola a reinterpretar lo que está ocurriendo. No siempre es una verdad externa, sino una confrontación con su propia interpretación de la situación. ¿Sientes que hay una confesión que rompe la estabilidad del momento? Puede surgir una interacción o una palabra que actúe como detonante emocional fuerte dentro del contexto. No siempre es planificado ni estructurado, pero en situaciones de alta tensión emocional, pequeños elementos pueden tener un impacto desproporcionado. ¿Percibes que la boda se convierte en un punto de no retorno? El evento marca un cambio interno en la dinámica emocional de todos los implicados. Aunque la vida continúe después, lo que ocurre ahí genera una división entre lo anterior y lo posterior en términos de percepción emocional. ¿Notas que él queda expuesto emocionalmente frente a todos? Hay momentos donde su estado interno se refleja más de lo habitual en su comportamiento externo. Eso no significa exposición total, pero sí ciertos indicios emocionales que se vuelven visibles para quienes están atentos. ¿Sientes que después de este evento nada volverá a ser igual entre ustedes? Se percibe un cambio en la estructura emocional de la conexión previa. Incluso, sin acciones posteriores inmediatas, el impacto del evento altera la forma en que se perciben los vínculos, generando una sensación de transformación interna en la dinámica. ¿Sientes que hay un momento en el que todo se detiene emocionalmente dentro del evento?
Se percibe un instante muy específico donde la energía colectiva baja como si todos sintieran al mismo tiempo una incomodidad difícil de explicar. No es silencio literal necesariamente, sino una pausa emocional, como si algo interno se activara en varios a la vez. Ese tipo de momentos suele marcar un antes y un después dentro de situaciones cargadas, porque nadie sabe exactamente cómo reaccionar. ¿Percibes que él intenta mantener el control, aunque por dentro esté afectado? Su comportamiento muestra una especie de autocontrol constante, como si estuviera midiendo cada reacción para no dejar ver demasiado. Pero ese control no elimina lo que siente, solo lo contiene. Y cuando algo está contenido bajo presión emocional, se nota en pequeños gestos, rigidez, respuestas demasiado pensadas o cambios sutiles en la expresión. ¿Sientes que la rival empieza a actuar de forma más impulsiva? En ciertos momentos, su energía se vuelve menos calculada y más reactiva. Eso ocurre cuando la emoción supera la estrategia mental. No siempre es evidente para todos, pero sí se percibe un cambio en su forma de interactuar, como si dejara de analizar tanto y empezara a reaccionar desde lo emocional puro. ¿Percibes que hay una conversación clave que cambia la dinámica del ambiente? Hay un intercambio específico o varios pequeños comentarios encadenados que alteran la percepción general del evento. No siempre es algo dramático en sí mismo, pero sí tiene un impacto fuerte porque toca puntos sensibles. Ese tipo de momentos reorganiza la tensión entre las personas sin necesidad de grandes escenas. ¿Sientes que él evita confrontar directamente ciertos temas contigo o sobre ti? Se nota una tendencia a esquivar ciertas conversaciones o referencias que podrían llevar a un terreno emocional incómodo. No es una evitación evidente y constante, pero sí aparece en momentos puntuales. Esa evasión suele indicar que hay contenido emocional que todavía no está completamente integrado o cómodo de expresar. ¿Percibes que la boda se llena de dobles lecturas entre los invitados? El ambiente se vuelve interpretativo, como si cada gesto pudiera significar algo más de lo que parece. Las personas empiezan a leer entre líneas, a sospechar intenciones detrás de palabras simples. Eso genera un efecto de amplificación emocional, donde todo parece más intenso de lo que realmente es en su forma básica. Sientes que la rival reacciona más a lo que imagina que a lo que realmente ocurre. Su percepción está muy influenciada por su estado emocional interno. Eso hace que no siempre reaccione al hecho objetivo, sino a la interpretación que construye en su mente. Cuando hay inseguridad o tensión previa, esa interpretación puede ser mucho más fuerte que la realidad directa. ¿Percibes que él tiene momentos de desconexión dentro del evento? Hay instantes donde su atención parece alejarse del entorno inmediato, como si su mente se desplazara a otro lugar. No es ausencia total, pero sí pequeñas desconexiones que indican carga mental o emocional. Eso suele pasar cuando alguien está procesando demasiada información interna al mismo tiempo. ¿Sientes que la energía entre tú y él sigue apareciendo en lo simbólico? No se manifiesta necesariamente de forma directa, pero sí como presencia emocional en la forma en que se comporta o reacciona ante ciertos estímulos. Es como si hubiera una huella emocional que se activa en determinados contextos, sin necesidad de interacción directa. ¿Percibes que la rival intenta reafirmar su posición constantemente? Hay una necesidad de validación que se refleja en su forma de actuar dentro del evento. No siempre es consciente, pero se nota en pequeñas acciones, como si buscara confirmación de su lugar emocional o social en ese contexto. Esa necesidad puede intensificar su sensibilidad a cualquier detalle. ¿Sientes que él está emocionalmente dividido entre pasado y presente? Se percibe una tensión interna entre lo que representa su situación actual y ciertos elementos emocionales del pasado. No significa que esté viviendo en el pasado, sino que algunas partes de su historia siguen teniendo eco en su estado emocional, creando una especie de dualidad interna. ¿Percibes que el ambiente empieza a volverse más incómodo con el paso del tiempo? A medida que avanza el evento, la energía deja de sentirse ligera o neutral. Aparece una incomodidad progresiva que no siempre tiene una causa visible clara, pero sí se siente en la forma en que las personas interactúan.
Las conversaciones se vuelven más cuidadas y menos espontáneas. ¿Sientes que hay una tensión silenciosa entre varios presentes que no se dice abiertamente? Sí, hay una especie de acuerdo implícito de no mencionar ciertos temas, pero esa omisión genera más tensión en lugar de aliviarla. Lo no dicho pesa tanto como lo expresado, y eso crea un ambiente donde todos sienten algo, pero pocos lo verbalizan. ¿Percibes que él podría estar conteniendo una reacción emocional importante? En algunos momentos parece que hay emociones que no salen completamente, como si estuvieran siendo retenidas para evitar una situación más compleja. Esa contención no elimina la emoción, solo la aplaza, y eso genera una presión interna visible en pequeños detalles. Sientes que la situación emocional dentro del evento es más fuerte de lo que parece desde fuera. Desde una mirada externa, puede parecer un evento social con tensiones normales, pero internamente, la carga emocional es mucho más intensa. Hay capas de significado, historia y percepción personal que hacen que cada interacción tenga un peso mayor del que aparenta.